Buenas tardes, tengan todos ustedes. En la tarde del día hoy, miércoles, mes de abril, estamos frente a la fachada del cementerio municipal de San Juan de Colón. Hay algo muy interesante. Este cementerio se vino a trazar, no construir, a trazar, en el año de 1852, 3 años después del terremoto de La Guatera en el año 49, cuando el presbítero José Amando Pérez y el miembro del cantón de La Guatera, Pedro María Reina, fueron enviados a esta meseta inclinada a trazar una futura población. Bueno, en aquel momento pienso que estos señores tenían que ser algo de ingenieros, porque tuvieron una visión muy importante para hacer esta cuadrícula de esta ciudad. Y pasó lo siguiente: tomaron un punto de cruce de caminos para empezar a trazar las calles de la ciudad, de la futura ciudad. Allí se trazó la cuadrícula de la plaza central, que posteriormente fue la plaza del Samán, hoy en día tiene otro nombre. También se trazó el terreno de lo que iba a ser la futura iglesia de la ciudad y otros solares que era necesario como para establecer futuras edificaciones u oficinas públicas. Pero el trazado de las calles se proyectó desde esto, en sentido sur-norte, se proyectó una calle para hacer esto, porque el pueblo además era puro monte, muchos potreros. Para ese año, pero había que trazar tanto lo de la iglesia como lo del cementerio. Y así fue. Se trazó este cementerio y años después, para 1869, ya teníamos un sacerdote párroco aquí en Colón. Quiero decir que la iglesia duró muy poco tiempo para construirse, se hizo mucho avance, porque de 1852 hasta 1860, año en que vino para acá el primer párroco de la ciudad, el presbítero doctor Carlos Rivera, ya teníamos iglesia donde se podía oficiar misa. Y con ello, el primer libro de defunciones que establece que el señor cura párroco realizaba las diferentes ceremonias para dar enterramiento a ciertos cadáveres. El primer cadáver aquí fue en el año 69, que se tiene noticia de un joven del campo, campesino, murió después falleció un menor de edad. Y el tercer difunto también fue en esa oportunidad, en ese mismo año, que es lo que reza el libro de funciones de la parroquia eclesiástica de San Juan de Colón. Había que realizar un camposanto. Se cuenta que cuando no había sacerdote aquí, era un problema para enterrar a los cadáveres de esta ciudad. Muchos había que llevarlos a La Guatera. El trajín era muy largo. Generalmente se enterraban en campo, en tierra viva, no había sepultura, ¿no? Y las personas se enrollaban en esterillas amarradas con cabullas, mecates, y de esta manera se le daba sepultura, consagrada sepultura. Los terrenos que se compraron en esa oportunidad pues sirvieron para establecer un cementerio como estamos aquí. Y mucha gente preocupada por este pueblo, los que le dolían del pueblo, decidieron reunirse en un comité para poder hacer esto, porque esto era un peladero de chivo, era un potrero, bueno, no tenía nada, un terreno. Y esa comisión establecieron esta fachada, que tiene una arquitectura algo curiosa. La parte de arriba es un triángulo y un ojo en el centro, una perforación, que es lo que dice el ojo que todo lo ve. Bueno, pero los billetes norteamericanos también tienen esta misma proyección, porque esto tuvo influencia masónica. Aquí habían muchos ciudadanos que tenían esa tendencia, ser masones, eso no es nada malo, pero siempre utilizaron sus conocimientos para hacer que quedara reflejado algo en esto. Y por eso vemos este diseño que se hizo. Ahora bien, esto no lo hizo la municipalidad entonces, tampoco había dinero para hacer una obra de esto.
Pero la comisión, según la placa, dice una descripción muy interesante. Capilla edificada por suscripción popular. ¿Qué es suscripción popular? Pues que la gente recogió en esa época entre cobres negros, morocotas, medias morocotas, libras y algunos bolívares, lo que pudiera la gente aportar. Eso fue una colecta pública, como dice, pidiendo y de limosna se hizo esto. Y dice que en esa oportunidad la integró una junta pro construcción dirigida por el párroco de entonces, el prefecto Juan de la Rosa Zambrano. Uno de los promotores más importantes de la época fue el señor José Severino Chacón Medina, un señor llamado Pedro Modelo, que era dueño de unos terrenos, tanto aquí como en Río, en lo que es la población de San Pedro Río. El señor Francisco Rojas, Ovidio Justi, de la familia de los Justi, el único Justi que ha habido aquí, que se estableció aquí en los años de 1870. El señor Eliseo Casanova, don Ernesto Higuera, que viene a ser familia de Luis Hurtado Higuera, que lleva el nombre de la avenida de esta ciudad. Y colaboradores principales fueron don Pedro Moreno, don Cosme Márquez, don Calixto Medina, pero el profesor de toda la idea fue Severino Chacón. Cuando hablamos de Severino Chacón, fue una persona muy preocupada y promotora de todas las ideas que tenía. Mire, él recogió la idea y se la proyectó a mucha gente de construir una plaza en honor a los libertadores. Hoy en día esa plaza funciona en la carrera 11 con carrera 12 y entre calles 5 y 6, que es lo que llaman ahora la Plaza de Toros. Don Severino fue la persona que se encargó de trazar porque no había una plaza para ningún libertador. De eso se hizo un documento registrado y hicieron una cuestión de quiénes eran los colaboradores para la compra de eso. Y aparece una lista dentro de ellas también, bueno, parece ahí. Pero en verdad eso el terreno lo vendió fue don Porfirio Arellano el Viejo. Y lo que se sabe es que el documento le colocaron un monto, porque para efectos de registro, que de cuánto valor está el terreno. Pero la realidad fue otra. Don Porfirio obsequió, regaló ese terreno. Años después, a nombre de Severino Chacón, que lo habían colocado, y todos firman, todos los beneficiarios, pasaron la propiedad de ese terreno a la municipalidad de San Juan de Colón. Y las cosas quedaron muy buenas. La idea era construir la Plaza de los Libertadores. Nunca se dio eso, pero ahí está funcionando un campo deportivo. Esto se hizo en 1914. La idea de todos los calor y que incluyeron en esta fachada, podemos ver que es una fachada que tiene ya más de 112 años. Fue en 1914 y a esta fecha tenemos 112 años que se construyó esta fachada con toda esa alegoría arquitectónica, incluyendo la campana de difuntos, que creo está colocada aquí. Y la fachada tiene un escrito con un relieve que fue colocado de época en que el prefecto Juan de la Rosa Zambrano influyó en esta construcción. Dicha escritura dice Requiem Aeterna Dona Eis Domini en latín, y traducido al español quiere decir Señor, dale el descanso eterno. Esto fue lo primero, o sea, que se hizo a partir de 1914, pero se estableció que era necesario construir a continuación una capilla, que es lo que llaman la capilla de difuntos. ¿Y por qué la capilla? En todos los cementerios, la capilla que se hace a la entrada es con un objetivo, de velar a todos los muertos, todos los cadáveres, todos los difuntos que no tienen dónde ser velados. Y las capillas son hechas para eso. Los días viernes, los días lunes, se realizaba aquí la misa de difuntos. Pero si había alguien que había que enterrarlo y no podía ir a la iglesia y no tenía dónde velarlo en la noche, se utilizaba la capilla porque eso era para ese efecto.
La capilla debo decir que era muy linda, era pequeña, una entrada principal con puerta de madera y a continuación había otra puerta que daba hacia el interior del cementerio. En este rectángulo todavía está el piso, que era parte de la capilla que se realizó aquí. Había un altar del lado sur, donde el señor sacerdote oficiaba la misa, o los responsorios, o todas las acciones que había que hacer. Y además había aquí una silla para que las personas se sentaran a oír la misa y la audiencia de los días lunes. Cuando antes de la misa se tocaba la campana de difuntos que está instalada acá arriba. Es una campana de bronce que tiene unos años de estar aquí, montada. Y la cruz que se proyecta fue de esa época de 1914. Si soy cronista oficial de este, me interesa que se conserven muchas cosas que son patrimonio, y esta capilla es parte de ese patrimonio, pero la eliminaron. ¿Quién dijo eso que era ya? No sé. ¿A quién le preguntaron? No entiendo. A nadie. Del golpe y plumazo y porrazo, como dice, se eliminó la capilla, que no hace estorbo. La han dejado porque forma parte del patrimonio de nuestra ciudad. Y posteriormente se construyó otra capilla que está aquí, que está muy bien, muy bonita. Apoyo esa idea, está bien interesante, pero dejemos las cosas, porque es viejo, no voy a más alinear con ella. El cementerio necesitaba de una arborización en esa época, pero ustedes hicieron en los años 40 estas figuras que están en los jardines, que son de cemento. Según una conversación con alguien que tiene conocimiento de esto, me dijo, las figuras que tienen 5 puntas es la estrella masónica. Y hay otra figura que es un cuadrado, el cual tiene varias medias circunferencias en cada lado. Dios, eso representa la cruz masónica, que está muy bien. Aquí también en estos jardines había unas fuentes que servían para depositar agua y que las personas que venían a visitar la tumba tenían agua para llevar para las diferentes flores y los floreros que ponían, o lavar las mismas tumbas. Pero generalmente se eliminó por la cuestión de la cría de zancudos. Creo que todavía queda parte de una fuente de esa, porque aquí hubo una modificación de la avenida principal. Esta avenida principal se proyectaba desde este punto donde estamos hasta donde está el arco, que lo vamos a ver. Es un arco que se construyó en los años de 1952, en la época en que estuvo de presidente del Consejo don Eustacio Corredor, y el síndico procurador fue don Flaminio Chacón.
Estamos en la capilla nueva, la que sustituyó la capilla original de 1914. Y dentro de las cosas curiosas es que hay aquí un sacerdote sepultado, que tiene por nombre Luis Dominique Gardin. Nació en Francia en 1918, dice aquí, que falleció aquí en Venezuela en 1980. Sus restos reposan acá. Y aquí tenemos el altar de mármol que se construyó para efectos de oficiar la misa de difuntos los días lunes o otras misas que hacen acá, celebran los sacerdotes para dar un proceso al entierramiento de algún cadáver. De la avenida principal del cementerio de aquí de Colón, que arranca desde la carrera 5 y viene a terminar la avenida principal en el arco que fue diseñado y construido en 1952 por el entonces síndico procurador de la época, Flaminio Chacón, en compañía de un constructor italiano que se llamaba Don Carlos Fagnini. Fueron las personas que hicieron esto por el mandato del señor presidente y el tren ejecutivo que tenía el Consejo Municipal para esa época. Hay algo curioso. La avenida principal se proyectaba en línea recta hacia la calle, sí, a carrera 5. Fue modificada por esta construcción, la verdad. Nos quedan elementos muy antiguos del siglo XIX, del siglo XX, de los jardines, donde reflejan cómo era el cementerio de esa época. Y las paredes exteriores eran en la entrada, eran con arcadas y teja en la parte de arriba para cubrir esas paredes. La capilla principal, o capilla que había original, proyectaba sus paredes bastante altas, más de 4,5 metros, en un arco a 2 aguas. Pero era muy bonita y muy atractiva para eso. Cuando estamos en la avenida principal, quiero hablar algo con propiedad. Aquí la gente, para inventar cosas, no se informa primero a ver si es real. Cualquiera dice 4 cosas y en la avenida principal conseguimos una columna piramidal de concreto, de la cual se ha dicho muchas veces que aquí hay alguien enterrado. No, aquí no hay nadie enterrado. Porque la columna piramidal tiene una fecha muy interesante. Dice Leonor Massey de Anselmi, 1 de enero de 1926. ¿Qué es esa fecha? ¿Qué quiere decir? Doña Leonor Massey fue una mujer que llegó a nuestro pueblo de origen italiano, había nacido en Italia. Y estudió en Bogotá, Colombia. Posteriormente, como ella tenía familia aquí del mismo apellido Massey, se vino a esta ciudad. Vivían en la calle 6 entre carrera 5 y carrera 4. Todavía está allí una casa que era de la familia. Los demás Massey se fueron de aquí de Colombia. Pero ya Massey, donde vivo aquí, doña Leonor, pues una su relación amorosa con un hombre que tenía muchos recursos económicos, que se llamaba Don Rómulo Anselmi Arellano. De ellos contrajeron matrimonio, aunque Don Rómulo había tenido otras relaciones con otras damas y tuvo hijos, pero nunca tuvieron el apellido de ellos. Doña Leonor y Don Rómulo habitaron la casa de propiedad de él junto con los padres de doña Leonor, en la calle 5, hoy quedaría frente a una librería que hay en esta calle. Y allí vivieron unos años, pero en 1926, Don Rómulo fue nombrado presidente del Consejo Municipal del Distrito de Ayacucho. Esto le daba una gran importancia a la señora porque pasaba a ser la primera dama del distrito, ¿cómo no? Pero su nombre es muy conocido por muchas de las personas y familias que viven en este pueblo
de origen europeo también. Un día ella, viendo los jardines, se dio cuenta que le faltaba un poco de tratamiento, de atención, no lo había. Y decidió convocar a muchas de esas amistades, de esa familia, y les propuso, vamos a decorar el cementerio. ¿Cómo? Una idea muy fácil. Debemos ir terreno del lado derecho y del lado izquierdo del cementerio. Entonces se dividió, ella misma se encargó de dividir los jardines en partes, con una cuerda. Tomaron eso, digamos, para la familia Justi, para la familia Arellano, para la familia Colmenares, los familiares de la familia, en fin, todo, de lado y lado. Y se intercambiaban flores, matas, venían ellos mismos a hacer tratamiento. Capito Justi, mejor conocido como Héctor Gonzalo Justi, Justi Paulini, me contaba que cuando él era muchacho, él venía aquí porque doña Ana Justi de Paulini tenía el jardín al lado de Joan Lenor. Y para entonces se intercambiaban plantas y tal. Pero los jardines aquí, que eran vistosos, elegantes, con ese tratamiento que hacían las personas que venían a trasplantar, siguiendo la dirección que nos daba la primera dama del distrito. Para entonces, cada quien colocó en su parcela, digamos así, una tablita con el nombre. Familia Sosomo, familia Moreno, familia Colmenares, familia, en fin. Rómulo, el nombre de dinero, el presidente del consejo, y él no mandó hacer la tablita, mandó hacer esta columna piramidal. ¿Qué quería decir esto? Que este era el jardín de dinero. No, ¿cuál es el problema? Más tarde, siguieron los jardines conservándose, pero en 1929 la señora falleció. Las tablitas se fueron perdiendo. Nadie repuso los jardines, porque posteriormente estas alegorías que vemos en concreto las mandó hacer el municipio. Y sembraron, en cada una de ellas habían sembrado pinos y algunos arbustos que habían palmeras y demás. Y las tablitas se acabaron y las personas no volvieron a recordar los jardines que promocionó doña Leonor. Pero como testimonio del año 26 tenemos esta columna piramidal, que esto junto con el arco crean algo importante dentro de nuestro cementerio. Vamos a hablar con propiedad. En 1929, cuando falleció doña Leonor, en la avenida principal, desde aquí se ve el mausoleo de ellos, de la familia Anselmi Macei. Ahorita vamos a verlo. Ocurrió algo. Se cuenta que cuando murió doña Leonor, pues el sentimiento era mutuo de todas las familias, amistades y demás. Por cierto, tengo el acta de función de ella y dentro de ella firma el don Porfirio Villando el Viejo, firma como testigo del acto que se hizo, y otros colorenses. Y se dice que trajo una urna de cristal de Maracaibo mandada a traer por su esposo. En aquella oportunidad, en la calle Bolívar, que así es el nombre, se sirvió para hacer el velorio allí dentro de la casa. Todavía está la casa. Y entonces, doña Leonor fue adornada muy bien, vestida elegantemente, porque era una dama. Había que vestirla como. Pero entonces hubo una crítica por parte del señor párroco del momento, el padre Mundo Vivas. No le agradó mucho la idea cuando le dijo, mire padre, pero es que don Rómulo colocó a la difunta en una urna de cristal. Eso llenaba de cierta incertidumbre a las personas, porque decían que eso no era posible, que como exhibir una bella durmiente y tal. Bueno, pero aparte de eso, también le molestó que le dijeron que a doña Leonor había sido vestida y con unas joyas que ella tenía. Eso le molestó más al sacerdote. Hasta que llegó y dijo, pero ¿cuál es el problema? Busquemos un manto negro y se lo colocamos a la urna encima y se acabó el rollo. Y así se hizo el velorio. Para efecto del entierro, se llevó el sepulcro a la urna
a la iglesia de San Juan Bautista, y el presbítero pues aprovechó la oportunidad. ¿Qué tenía contra Rómulo? No sé. Aunque sí tenemos idea de por qué era el disgusto. Y cuando pasaban por aquí, por la prisión, estas palmeras siempre han estado aquí, una se cae y las vuelven a sembrar. Había chaguaramos y palma real, ¿no? En aquella época, pues una hoja de esa palmera se cayó y partió un vidrio, pero es un vidrio de la urna. Se armó un escándalo, bueno, y la gente le dijeron, no hay problema, no, un carpintero ahorita limpiamos la urna y le cambiamos el vidrio, no hay inconveniente. ¿Sí? Por esa época había varias carpinterías aquí cerca del cementerio. Y fueron y hicieron, no hay problema. Enterraron la urna y a la señora en el mausoleo de ellos, y allí está, reposa en nuestra ciudad. Ahorita más tarde seguimos con este relato. De aquí para allá comienza lo que llamamos el Campo Santo en sí, el sitio donde están enterrados gran cantidad de los coroneses, otros han fallecido en otra parte, pero y yo decía en una oportunidad que los sitios donde uno conoce mucho la historia de un pueblo, aparte de los libros de la parroquia eclesiástica, los libros de registro público, los libros de la prefectura, en fin, uno de los libros abiertos es un cementerio. Y sabemos quién vivió, quién murió, en qué le coloca la fecha de nacimiento, ¿no? De qué familia pertenecía, en fin. Eso forma parte del aprendizaje de lo que tenemos en nuestro país y la historia como se refleja aquí. Pero también ha habido muchas oportunidades en que muchos de los tumbos o sepulturas han sido adornadas ricamente con estatuas de mármol, unas son importadas, otras son de aquí, más recientes. Pero el cementerio está enriquecido con mucho arte. Y dentro del arte que debemos reflejar y debemos conservarlo y mantenerlo limpio. Dentro de esto, parte de los impuestos que se pagan al municipio deben ser dedicados a conservar los monumentos como están. No vamos a decir qué pasó, porque ahí faltan muchos adornos en las tumbas. Ya todos sabemos qué pasó en esa propiedad. Y aquí entrando a mano izquierda, hay una sepultura muy interesante de don José María Costa. Don José María Costa fue un colorense, un apellido que no es de aquí, es corso, y se desempeñó aquí como periodista, comerciante, y publicó unos periódicos de los cuales tenemos algunos ejemplares. Este fue uno de los personajes de aquí. También debo decir que fue padre natural de un amigo nuestro que llamamos Gustavo Méndez, era hijo de José María Costa. Y aquí conservamos esto, pero esto hay que cuidarlo, pues ya las familias se han ido, otros han fallecido. Y es un orgullo para nosotros tener este tipo de cultura, de personas aquí, que nos dice que vivió aquí durante tanto, y los periódicos que publicaron también nos noticiaron eso. Vemos aquí una Virgen María con el niño alzado, sepultura, como pueden ver el nombre. Y aquí tenemos una sepultura muy curiosa. Cuando se limpia el mármol, vemos unas proyecciones del continente. Aquí vemos parte de Venezuela y parte de Europa. En las letras que se ven aquí ya no están, pero esto forma parte de la familia Guglielmi. Cuando vino el primer Juan Guglielmi, y aquí enterraron a su señora esposa y a su señora madre, pues,
Y don Juan Guglielmi, el viejo, fue padre de don Juan Guglielmi, hijo, que estuvo aquí en Colón, fue periodista y fue la primera persona que trajo desde Maracaibo una imprenta para publicar esos periódicos y muchas informaciones. Pero también Juan Guglielmi, el hijo, fue la persona que le colocó a nuestra ciudad, la ciudad de Las Palmeras. Fue él, acordémonos, don Juan Guglielmi. Y don Juan Guglielmi, pues también era muy bueno para eso. Le colocó el nombre de la parte donde estuvo Careperro, le colocó el nombre de Estación Táchira. Porque la estación del ferrocarril se llamaba Estación Central del Ferrocarril, más nada. Pero él dijo, no, llamémosla Estación Táchira. Él fue quien promovió ese nombre. Y dentro de otra familia muy conocida de nuestra ciudad, pues vemos una imagen interesantísima. La Piedad, la Virgen María, sosteniendo el cadáver de su hijo, y dos ángeles, después que lo bajaron de la cruz, y dos ángeles que la acompañan. Una de las tumbas que me ha llamado siempre la atención a mí es donde está enterrado don Hilarión Chacón y doña Valentina Pérez, su esposa. Y sus hijos y su familia pues colocaron una figura muy interesante en honor a San Isidro el Labrador. ¿Por qué? Porque don Hilarión era un hombre campesino, de trabajo en el campo, hombre de mucho que hacer. Y fue una gran colonense. Tuvo puestos en el Consejo Municipal en varias oportunidades, pero tuvo demasiadas propiedades ricas en diferentes sitios de la aldea del municipio. Pues decir, casi todas, en cada una de las aldeas tenía propiedades y tuvo. También se desempeñó como prestamista. Pero Hilarión fue una gran persona, eso lo podemos decir que murió, creo que fue en el año 59. Y aquí aparecen varios de los familiares de ellos. Nuestro cementerio ha tenido cambios, como no, en mejora. Por lo menos siempre establecíamos en la avenida principal, que es una sola, pero se llegó un momento en que había que hacer como un catastro y se enumeraron las carreras del lado norte y del lado sur. Por lo menos cada una tiene su número pegado en las paredes extremas, la carrera 1, 2, 3, continuamente, para poder identificar la sepultura, en qué dirección está, en qué sitio. Porque la municipalidad, cuando usted va a hacer una reclamación de algo, debe llevar un plano de ubicación de la tumba, los linderos de la tumba de su familiar, por decir algo, con Pedro Pérez, y por el otro lado con la carrera 2, 3, 4, en fin, como usted, depende de la ubicación que tenga la sepultura. Y la alcaldía está apoyándose en el ecónomo o la ecónoma que tenga en este momento, puede identificar dónde queda la sepultura. Hernán, otra pregunta. ¿La mayoría de imágenes de mármol eran fabricadas aquí en Venezuela o eran exportadas? Esto es importado. Ahora los mausoleos como tal se han construido aquí. Aquí había buenos constructores de eso, constructores extranjeros, italianos. Y ya que estamos aquí
debemos hablar de una cosa que ha ocurrido en el pueblo muy curiosamente. Acá en este cementerio hay dos personas que son familia, o fueron familia. Me refiero a Tilia Vivas Morales y a Misia Arellano, Mora Arellano. Sería doña Linda Mora de Arellano. Ellas eran familia, las dos. Pero llegó un momento en que Atilia, que nunca se casó, quedó sola. Ya vieja y sin hijos. Sus hermanas habían muerto. Y en aquella oportunidad, Atilia, que ya no tenía quien la cuidara, la familia Arellano Mora, con Rafaelito Arellano, con José Porfirio, con doña Yolanda y Abilio Mora, se la llevaron a la Casa Amarilla. La casa está ubicada en la calle 5 con carrera 6, que siempre la conocimos como la Casa Amarilla, porque fue propiedad del general Régulo Leonidas Olivares, uno de los jefes de la liberal, que participó en la guerra liberal restauradora. Y posteriormente fue general de la guarnición de aquí de Colón en 1901 cuando vinieron los soldados. ¿Qué hizo la familia Arellano? Se llevaron a Atilia, muy bien. Era una fuerza razonable y de buena amistad y de una cosa de consideración. Pero llegó un momento en que doña Linda enfermó y falleció. Pues fuimos al velorio toda la noche y Rafaelito llamó a la funeraria Paulini para que trajera el féretro para suceder a la madre. Y así fue. Hicieron el velorio y al otro día vinimos al cementerio a enterrarlo. Aquí está una de las carreras laterales que tenemos aquí, está enterrado doña Linda. Y después del entierro, regresamos a la casa y entonces cuando Jesús Abilio, médico de profesión, llegamos allá y dijo, voy a ver cómo está la tía. Yo estaba enferma y era ya persona de mayor edad. Con la sorpresa que se consigue que la tía también estaba muerta. Bueno, ¿qué más? La tía se murió. ¿Cómo es eso? Que acabamos de enterrar a la mamá y está muerta. Y el médico. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Llamar otra vez a la funeraria. Llamaron a la funeraria, Paulina y Rafael. Digamos que traigan para acá un féretro para la familia Arellano aquí en Colón. Y yo, ya fuimos, ya. No, es que se acaba de morir la otra. Entonces trajeron en la misma tarde, trajeron el féretro. Rafael se encargó de sacar la acta de función y demás. Y realizamos otra vez los rezos del velorio de ella. ¿Sabes que de esa casa se hicieron 2 velorios, 18 rezos y 2 funerales, uno por cada una? Con eso era llamativo ir a los rezos de la casa de familia. Bueno, porque todo el mundo se conocía, toda una familiaridad profunda y grande. Y esto motivó esa curiosidad. Atilia está enterrada aquí en una tumba que es de los Vivas Morales y doña Linda está en el mausoleo de la familia Arellano Mora. Eso es cada quien. Y son cosas que han ocurrido en este pueblo y queremos hablar de algo muy curioso. Mire, en la carrera 5 o carrera Federación existe una vivienda todavía de 2 plantas. Nosotros la conocíamos como la Casa de Altillo, otro dice la Casa de Balcón, otro le dicen Casa Vieja. En fin, esa casa fue construida en 1917, mandada a construir por el dueño que se llamaba José Dolores Roa, un hombre viejo, que fue dueño de las casas de donde está el Liceo 4 de Agosto hoy en día. Fueron vendidas en esa oportunidad, comienzo del siglo, a la gobernación del estado Táchira para hacer posteriormente el segundo hospital de nuestra ciudad, que se vino a inaugurar en 1942, dejando atrás el primer hospital que se había construido donde está ahorita la cancha de Santa Luis. ¿Sí? Don José Dolores Roa, para mudarse de allá, aunque el hospital no lo hicieron de una vez, pero la venta sí, mandó a construir en una casa que había allí, esa casa de 2 plantas, bellísima, una casa fuera de serie, para el momento, con caballeriza y demás, por eso era el portón tan grande,
los pisos de terracota y piedra acomodada, y bueno, una fuente increíble en el centro de la casa. Don José Dolores fue casado con la señora Victoria Mora, de la cual tuvieron 2 hijas. Doña Victoria falleció y dejó en vida a su esposo, José Dolores, quien es un hombre que murió después de más de 100 años. Pues si sembró el Samán de la Plaza en 1992, no por lo menos no era ningún patiquín de la época, no, yo era un hombre ya con cierta, y era de dinero, el hombre tenía práctica. Y quedó viviendo en la casa con sus 2 hijas. Algo curioso sí pasó. Cuando José Dolores Roa se casó con la señora Victoria Mora, las familias de la señora trajeron una pareja de color de Estado Falcón. Ya se ve acabado la esclavitud, claro está. Pero consiguieron una pareja que se quiso ir para acá, para Colón, para acompañar a la señora en las quehaceres de la casa después del matrimonio. Así fue. La señora que venía, recuerdo que se llamaba Úrsula. El esposo no recuerdo. Pero ellos allí en esta casa dieron a luz la señora una niña. Y se crió con las niñas de don José Dolores como hermanas. Eran 3. 2 de don José Dolores y la niña que nació de ese. Tiempo después falleció la mamá de esa niña. Y se quedó viviendo allí en la casa porque, como dicen, nació allí y seguía siendo de la familia. La mamá se llamaba Úrsula. Y esta niña quedó viviendo. Pasó el tiempo, murió José Dolores Roa. Esa casa era de cierta muy importancia para el pueblo, primero por la posición social que tenía el señor y tenía recursos económicos. Allí en esa casa se hizo un agasajo cuando el presbítero Alejandro Figueroa de esta ciudad, Alejandro Figueroa Medina, se ordenó de sacerdote. Y allí en esta casa le hicieron tremenda recepción. Posteriormente, el presbítero Alejandro fue ascendido al grado de obispo de Cojedes o de Guanare. Y entonces ya la recepción la hizo por la municipalidad en el hotel de las Palmeras de nuestra ciudad. Miren aquí. Pero la casa se prestaba por lo siguiente. Era muy llamativa. Aquello, el balcón es de madera y una escalera de caracol que todavía existe. Eso le daba una importancia. José Dolores Roa en la parte central, en la parte frontal, tenía el establecimiento comercial de telas, sombreros, todo ese tipo de cosas, y era atendido por su familia. Pasó el tiempo y las señoritas quitaron el negocio. Años después alquilaron ese establecimiento local para un señor que montó un negocio muy curioso, se llamaba El Todo Arriado. ¿Ven? Las señoritas, cuando falleció su papá, se extrañaron un poco porque no conseguían el dinero de su padre. ¿Dónde estaba guardado? No lo tenían en bancos. Estaba en la casa. Pero ¿dónde estaba? No había forma de manera. Entonces optaron por alquilar algunas de las habitaciones a algunas muchachas que vinieron a este pueblo a estudiar en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la promoción, en la especialidad normal. Allí en este colegio se graduaban normalistas y maestras. Y eso, unas eran internas y otras eran externas. Entonces, allí vivían algunas de esas muchachas que vinieron a este pueblo a estudiar normal, a los normalistas llamados. Las señoritas se llamaban Erlinda y Fronilde. Cariñosamente le decíamos a Erlinda Lili y a Fronilda le decíamos Lolo. Eso era el nombre. Era más fácil decirle Lili Lolo que decirle por su nombre. La Lili murió. Bueno, hubo que hacer los rezos, como se hace siempre, y traerla aquí. Quedaron en la casa Fronilde y la criada. Y vivían en la misma habitación, 2 viejas, ¿ya? Una en la cama y otra. Rafael tenía la prestancia de ir casi todas las mañanas a ver cómo estaban las tías, cómo estaba una, y si había algún, llevarle un médico, él se encargaba de todo eso. Cuidado, ya llave de eso. Y
Un día llegó y consiguió la sorpresa de que la tía estaba muerta en la cama. Bueno, le preocupó tanto. Y se fue a la otra cama a tocar a la criada para decirle que la patrona estaba muerta, fallecida. Con la sorpresa que la señora también estaba fallecida, murieron los dos en la misma noche. Bueno, no sé. Bueno, hubo que traer dos urnas blancas, porque eran señoritas, y se hizo el velorio en la casa. Y posteriormente, Rafael Arellano Mora mandó a abrir las sepulturas de ellos y las dos piezas donde iban a montar cada uno. Y con la condición de algo curioso, le dijo a los sepultureros que la urna de la criada, él quería que la colgara en la parte de arriba y la de la propietaria o de la patrona en la parte de abajo. Porque sí, está bien, pero eso no hay problema. No deben enterrar. No, primero la criada, arriba. Vamos a poner. Profesor, ¿qué pasa? No cabe, como que no cabe, si no es igual, es decir, Rotela, no cabe. Midieron las urnas, son igualitas. Bueno, ¿qué hacemos? Metamos la patrona arriba. Ah, no, está bien. Y en la de abajo metamos a la criada. ¿Qué más? La coincidencia es que entraron perfectamente. Uno se pone a pensar el por qué. Hasta en la muerte nos lleva a una diferencia, ¿no? La gente poderosa tiene como esa condición. Y entonces siempre el patrón va de arriba y hasta en la muerte se refleja esa cuestión, cosa muy curiosa, que no debería ser, pero ¿qué vamos a hacer? Eso pasó esa vez. Murieron dos personas al mismo día, después del entierro, como fue doña Linda, y cuando fuimos a la casa de los Roa, murieron las dos al mismo momento. Una cosa que pasa en este pueblo y hay que reflejarla, porque en el libro de actas de defunción aparecen las dos defunciones el mismo día y a la misma hora. Estoy frente a dos tumbas que pertenecen a mi familia. Dentro de los padres de aquí figura la tumba donde está enterrada la familia de mi abuelo, el general Constantino Pérez, y varios de los miembros de su familia. Se llama familia Pérez Mora, porque mi abuelo contrajo matrimonio con una señora llamada Rosa Mora de Negrita. Tuvo una sola hija, legítima diríamos. Y aquí se conserva este mausoleo que está a nombre del general y de algunos familiares. Y a este lado izquierdo está otra tumba que es de una hermana de mi abuelo, tía de mi papá, tía segunda de nosotros, que fue mi tía Elena Pérez, de la familia Pérez. Y bueno, está ella enterrada aquí sola, murió en el año 62. Ya eran personas de avanzada edad. Cuando hablamos de obras de arte del cementerio, aquí tenemos otro ejemplo de ello. En la tumba de don Marcos Sanabria vemos este Cristo anclado sentado de lado, bajo lo que sería la cruz que cargó. Una de las familias que vino de Europa está integrada por la familia Anselmi.
Y aquí vemos el contraste del cambio de obra, de monumentos. Aquí estamos hablando del ladrillo y el cemento, o la carne. Nosotros hemos visto tumbas completamente de mármol. Y esta es la tumba de don Lorenzo Telmo, una de las personas que vivieron aquí en el siglo XIX, que esa familia llegó de Europa y construyeron este monumento. Esto que vemos aquí es el número de sepultura de tumba que ha impuesto el Consejo Municipal para identificar cada una de las tumbas que tenemos acá. Estamos haciendo un pequeño recorrido por lo que es la avenida principal del cementerio y tomando unas impresiones de algunas de las tumbas de algunas familias de aquí de nuestra ciudad. Para que quisiéramos hablar de todas, pero nos queda tiempo, no tenemos mucho tiempo. Y de los mausoleos más grandes que tenemos aquí, tenemos uno muy espectacular, la familia Celis. Fue integrada por don Antonio Marcos Celis, su esposa doña Leonor de Celis. Eran mausoleos hechos pero con una proyección para enterrar a toda su familia, porque aquí deben haber por lo menos 9 fosas. Y vemos un ángel en mármol, de lo que estamos hablando, que son obras de arte, que debemos conservar porque forman parte del patrimonio cultural del distrito de Ayacucho. Y cuando hablamos de la familia Celis, debo recordar algo para que sepamos quién fue. Eliseo Celis y don Antonio Celis eran dueños de un terreno en la parte alta de la ciudad, donde hoy en día está el acueducto de la ciudad de Colón, de la oficina del suroeste. Cuando en el año 37 se empezó a diseñar el tanque de la ciudad de agua, porque no teníamos acueducto, lo que teníamos eran las tomas de agua que pasaban por la calle, parte de la 6, la calle 5, la calle 4 y la calle 3. Eso motivó que cuando vino de visita el general López Contreras, la población de Colón, los que llamaban caballeros de Colón de la época, se acercaron hasta el general con una carta donde le pedían y le agradecían que el gobierno central que estaba dirigiendo nos mandara un acueducto, porque no teníamos, estamos tomando agua insalubre de las tomas. Y entonces eso motivó que el gobierno nacional mandase comprarse estos terrenos para sacar el agua de la parte alta de la San Juana, cerca del límite donde estaban las tomas de agua también. Y eso motivó a construir eso, pero había un problema. ¿Dónde vamos a colocar el tanque de reservorio de este acueducto? No había. Entonces alguien le habló con don Antonio del Liceo Celis. Mire, ustedes tienen un terreno aquí en la parte alta, ¿por qué no nos venden un pedazo de terreno para construir allí el tanque de agua, el acueducto? Un tanque de agua que está todavía vigente, de piedra, ¿no? Y mampostería. La respuesta fue muy sencilla. Tanto uno y el otro y toda la familia, dijeron, no, construyanlo ahí, esa es nosotros, no hay problema. Agarren ahí terreno. Y así se hizo. Se construyó el tanque y una plataforma arriba, en la cual los jóvenes de los años 40 bailaban sobre la plataforma de esto, se les daban los cumpleaños, se iban para allá no había forma de molestar a nadie, porque no había vecinos al lado. Y me decía Yolanda Arellano, que subían a los cumpleaños allí, partían tortas, hacían comida, ¿verdad? Encima de la plataforma del tanque, bien sólido. Hoy en día ya no eso no sé, pero alguien me preguntaba, ¿dónde conseguimos el documento de propiedad de la oficina de Hidrosureste donde está el tanque? Y no lo hay. ¿Por qué? Porque don Antonio Eliseo Celis y Marcos Celis
dieron el derecho, o sea, la autorización para utilizar parte del terreno en la construcción de esto, pero nunca llegaron a hacer un documento. ¿Para qué iban a hacer si eso era ciudad? Habían hecho 3 ventas, una del lado frente a eso, donde está hoy en día parte de la Panamericana, para allá. Ese terreno se le vendió al municipio, era de 30 metros por 30 metros. Ok, después ese terreno se vio afectado porque la Panamericana le quitó un pedazo, pero ahí seguía el terreno, era municipal. El terreno del acueducto que está ahí, demarcado por una malla ciclón. Y posteriormente, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, le pidió a los CERIS que le vendieran el terreno que sobraba para la futura construcción en los años 50 del cuartel de la Guardia Nacional. Así se hizo. El procurador general del gobierno y las autoridades estatales vinieron a la firma de la compra de este terreno, que lo compra es el Ministerio de Obras Públicas. Pero ahí se construyó el cuartel que estamos ahorita y de todos modos eso es del mismo estado. Lo que pasa es que alguien dirá, pero ahí sobra tierra, ¿no? Yo no sé. Pero cuando Eliseo, Marcos, Ceni firmaron, dice, vendo el resto. O sea que no hay para dónde coger. ¿Cuánto vendieron? No importa. Empezamos en los jardines hablando de John Leonard. Ya estamos en la parte baja de la avenida principal del cementerio y aquí nos encontramos con el mausoleo de la familia Anselmi Macei o Panteón de la familia Macei. Aquí está enterrada una serie de personas de la familia de lado y lado. Y vemos una descripción, esto sería un alto relieve de doña Leonor. Fue una mujer que murió joven, ella tampoco era mujer de tercera edad. Tuvo un hijo que cuando ella falleció, el muchacho tenía 16 años, Romulito Anselmi Macei, el único que llevaba el apellido de ella. Y ahí dice que nació en Italia y se educó en la tierra de Sabio Caldas. Sabio Caldas es colombiano, estudió en Bogotá y posteriormente se trasladó acá, donde tuvo matrimonio con don Rómulo Anselmi, nació su hijo y posteriormente ella falleció en el año 29. Aquí donde está la urna de cristal de la cual hablamos hace un rato, se estableció una leyenda, pero no tenía ninguna realidad. La gente de aquí decía, no, es que en una oportunidad vino un rayo y sacó la tumba de abajo, eso no era el Jumbo, era un rayo. Y yo le preguntaba al hijo de don Rómulo, a Romulito en Caracas, ¿qué fue lo que pasó? Y yo, no, siempre había muchas palmeras, como vemos ahora, y había un rayo que cayó, pero afectó fue la parte alta del mausoleo. Había una antena así como para rayo y la partió. Entonces eso convertía para los comentarios de las personas. Cosa que no ocurrió porque dice, mi papá buscó un alarife. Y lo trajeron y hicieron la reparación correspondiente aquí. Con el comienzo del proceso de construcción y de funcionamiento del cementerio municipal, las primeras tumbas se hicieron en la parte de arriba, al lado donde está hoy en día la cruz, el arco de la ciudad, del cementerio. Posteriormente había que ampliarlo. Entonces aquí había una familia integrada por las señoritas María y Heráclida Vivas Colmenares. Ellas eran dueñas de un terreno que abarca desde la calle 6 con carrera 4 hasta acá. La calle 6 donde está del lado acá, con la carrera 4 incluyendo los terrenos casi hasta lo que es la tapiza de este lado. Y
como ellas eran las dueñas de esto, la Heraclia y María, le vendieron en 2 oportunidades parte del cementerio al municipio. Los documentos están en el registro público. Y vendieron primero un lote de la parte de arriba y luego vendieron otro para completar lo que es el cementerio que tenemos actualmente. Porque todo era de ellas y eran las herederas. Aprovecharon de hacerle la venta al municipio y por eso se amplió el cementerio. La parte nueva del cementerio ya es otra compra que se hizo posteriormente a don Modesto Casanova, del Modesto Casanova. Vendió un lote para hacer lo que llaman la Viña del Señor. Eso vino posteriormente. Pero es bueno que sepamos que los terrenos del cementerio fueron vendidos, comprados de esta familia Vivas Colmenares. Estamos en presencia de una de las tumbas muy descuidadas por nosotros los colombianos y las autoridades. Aquí está un mausoleo de la familia Reina. Aquí está enterrado aquí mismo. En 1901 falleció la señora Trinidad de Reina. Es familia del bachiller Francisco Pablo Reina. Y debemos, como maestro de estas generaciones, fue un miembro que actuó en varios cargos oficiales del Consejo Municipal, pero también dedicó alrededor de 34 años de su vida al magisterio. En su casa de habitación, ubicada en la carrera 4, calle del Comercio, existe una placa en mármol que fue montada allí por uno de sus alumnos, Seferino Chacón, del mismo que se encargó de hacer la fachada del cementerio, la Mandalonga, en honor a su maestro, don Francisco Pablo Reina. Déjenme contarle algunas anécdotas de don Francisco que vale la pena. Cuando se inauguró en 1950 el grupo escolar que está frente al Parque Sucre, en el mes de julio vinieron las autoridades del gobierno nacional, el coronel Marcos Perimen, el coronel Llovera Páez y el otro coronel que era el presidente de la Junta, que fue asesinado posteriormente. Ellos vinieron a la inauguración y llegaron a La Fría y posteriormente un helicóptero los trajo hasta lo que conocemos como la Plaza de Toro. Era un terreno que estaba despejado y allí aterrizó el helicóptero que después los trajo en automóvil hasta la sede donde está el grupo escolar para hacer su respectiva inauguración. Todas esas obras eran generalmente bendecidas por un párroco. En esa oportunidad, el párroco que estuvo allí fue el presbítero Luis Humberto Otero Cáceres. Y él fue alumno de don Francisco Pablo Reina, mejor conocido como don Pacho. Y él fue el que sugirió, el presbítero, que por qué no le colocaban el nombre de esa institución, el nombre de bachiller, que había sido su maestro y había dedicado tanta vida. Como era el padre que decía eso, porque los nombres de las instituciones los coloca el Ministerio de Educación. Y en el momento de la inauguración tenían su nombre previsto, pero lo cambiaron para colocar el del bachiller Francisco Pablo Reina. Y debo decir algo dentro de eso. El maestro Francisco, o don Pacho, como me he conocido, era un hombre de carácter. Educó muchas generaciones. En la época en que los muchachos también están libres. Pero hay una anécdota de don Pacho que poca gente sabe. Dentro de sus alumnos, en una oportunidad, a uno de ellos, el papá o la familia le compraron una correa nueva. ¿Okay? Y llegó a la escuela luciendo la correa. Uno de los compañeritos que estaba ahí le hizo un cambio. Le cambió la correa por un trompo. Pues el muchacho llegó a su casa sin la correa y con un trompo en la mano. Esto motivó que la familia viniesen a hablar con don Pacho para decirle que había una irregularidad. Don Pacho llamó al muchacho y cuando ¿qué fue lo que pasó? No, yo le cambié un trompo y él me dio la correa. Y el otro
Yo sí, yo le cambié la granada. ¿Mm? Agarró la palmeta, que era una regla, con una cuestión redonda, que tiene los huecos, 4 o 5. Con eso lo llamaban la palmeta. Y esa palmeta le decía, usted ponga la mano. Y le daban un palmetazo y la mano se inflamaba el otro día, las ampollas que salían Y le dijo al negociante del trompo, ponga la mano. Y le dio un palmetazo. Y el muchacho que estaba con su señor padre ahí, le dijo, ponga usted la mano. Y le dio 2 palmetazos. A lo que el papá le molestó y dijo, don Pacho, pero ¿por qué a aquel le dio uno solo y a este le dio 2? Dijo, a aquel le dio un palmetazo para que no sea vivo. Y a este le dio 2 para que no sea pendejo. Y aquí en la escuela no se viene a hacer negocio, aquí viene a estudiar. Esas son de las anécdotas que se cuentan de la Escuela Bolívar, dirigida por don Pacho, el bachiller Francisco de Pablo Arregla. Que tiene estos programas que se hacen ahora, es que llevar a ustedes unas impresiones de nuestro cementerio municipal. Y valga el interés que le movemos a esto para conservar este camposanto, que es propiedad y es patrimonio de nuestra ciudad y de nuestro municipio de Ayacucho. Y le agradezco toda la atención que tiene. Mi nombre es Hernán Ramírez y soy actualmente el cronista oficial del municipio de Ayacucho. Estoy atento a cualquier pregunta que me quieran hacer en mi casa de habitación, que muchos la conocen, o en la oficina del Consejo Municipal. Allí estaré presente los días martes y viernes, donde me pueden solicitar y pueden para cualquier cosa que necesiten.